El conglomerado de países que integran la Unión Europea, que cubren gran parte de la geografía del viejo continente, enfrenta una crisis inédita, cuya duración y alcances son desconocidos, ya que el turismo representa un factor clave para la economía de esta región, de manera que las estrategias que se establezcan para frenar la pandemia y sobrellevar la realidad sanitaria provocada por el coronavirus son la mayor prueba que deba asumir el bloque desde su fundación. Este fenómeno, que ha bloqueado la creciente economía china por ya 4 meses, generó la caída más importante de su PBI desde el año 76, provocando al mismo tiempo repercusiones globales, en especial al sur y oeste de Europa. Lo que no esperábamos es que este coronavirus, que parecía como algo localizado tan lejos, afectara directamente a nosotros en cuanto a personas y a nuestra actividad económica. En febrero, Italia fue el primer país que empezó a tener repercusiones muy fuertes de la multiplicación del contagio. Continuó España, Francia, Alemania, Inglaterra. Hablamos de los 5 países más poblados de Europa del Oeste. El día lunes 15 de marzo se decidió un confinamiento obligatorio a la totalidad, lo que implicó que el 85% de las empresas también cerraran. Eso hace que, salvo los agricultores y los ganaderos, que ellos sí deben seguir, forman parte de ese 15% de la actividad que continuó. Cada país tomó decisiones particulares de mayor o menor confinamiento, pero todos confinaron. Tonoli, argentino que desde hace 20 años reside en Francia, es director de una empresa que construye plantas de metanización, por lo que está en permanente contacto con el sector agrario de Europa en general, motivo por el cual lo convocamos para esta encuesta. En otro ámbito, desde España, el secretario general de ANSEMAT, Asociación Española de Fabricantes e Importadores de Maquinarias Agrícolas, considera que este virus pudo haber estado presente desde mucho tiempo antes en la región. El año pasado tenemos en el edificio donde trabajo, tenemos un doctor que atiende todo el edificio, y bajé con una gripe, una cosa muy rara que tenía yo, ¿vale? Que no me encontraba bien. Y le dije que tenía gripe, que si me podía dar algo, y me dijo, eso no es gripe. Dice, está viniendo mucha gente aquí con cosas muy raras, que dice que yo llevo muchos años trabajando y dice, esto no es una gripe normal. Y este año, antes de FIMA, hace un mes o algo así, me volvió a pasar algo parecido, volví a ir. Y luego se empezó a hablar ya del coronavirus, y se empezó a hablar. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor lo he tenido yo, porque los síntomas son muy parecidos. O sea que, si eso ha sido así, y llevamos ya varios meses con ello, lo que yo estoy diciendo es que esto es una situación que la estamos viviendo, porque ahora mismo con la globalización es muy difícil controlar quién entra, quién sale, y obviamente saber si están enfermos o no están enfermos, o qué traen o qué no traen. Es una cosa con la que podemos estar conviviendo, pero ahora de repente se le ha dado un nombre. Cuando el coronavirus expresó todo su poder en Europa, puso en evidencia el colapso de los sistemas sanitarios, especialmente en Italia y España, países que por sus costumbres menospreciaron inicialmente la voracidad de este mal que hoy se erige como la sombra de un nuevo orden mundial. En Italia, en España, somos mucho más sociales, mucho más de salir, de estar yendo con los amigos de un lado para otro, y obviamente pues eso hace que haya mucho más riesgo de contagio. Así que, si me preguntas cuál puede ser la causa por la cual hay tantos, pues yo creo que sería eso. El hecho de no habernos creído a tiempo que esto de verdad era serio, y que luego encima tenemos una forma de vida que nos hace estar en mucho más contacto con amigos y con gente en el día a día, y que cuando nos hemos dado cuenta ya prácticamente pues había miles de infectados por España. Y entonces ha sido cuando ha sido necesario ya pues el confinamiento y quedarnos en casa de una vez por todas. Pudiendo valorar esa experiencia, algunos gobiernos de nuestro continente tomaron oportunamente medidas muy pertinentes, como la cuarentena total para la generalidad de las actividades económicas, exceptuando producción de alimentos, y flexibilizando más tarde los sectores que debían asistirla. En cambio, en España nunca se produjo un cierre absoluto, a diferencia de la actitud adoptada por Italia, que cerró inmediatamente a toda su industria, y en eso tuvo peso la gestión llevada adelante por asociaciones afines. ANSEMAT, la Asociación de Fabricantes e Importadores, consiguió
que el gobierno, dentro del decreto ley de estado de alarma, incluyera como, el desarrollo del decreto incluyera como servicio esencial la maquinaria agrícola. Esto ha querido decir que las empresas, tanto fabricantes como distribuidores, han podido mantener su actividad en lo que son los niveles imprescindibles. Es decir, los profesionales agricultores o ganaderos que han necesitado, por ejemplo, repuestos para sus equipos, han podido disponer de ellos porque estas empresas, estas industrias se los han podido servir. Desde la asociación, desde ANSEMAT, nuestra labor principal ha sido desde el primer momento estar en contacto continuo con el gobierno y con los distintos ministerios para que no nos cerraran, para que no nos consideraran un sector que tenía que cerrar, ¿vale? Como ha pasado, por ejemplo, en Italia, que todavía a fecha de hoy no les han levantado, les han dicho que tenían que cerrar y no les dejan abrir. Entonces, para nosotros fue desde el primer momento, ANSEMAT tenía que estar diciendo la maquinaria es un sector esencial, es una pieza esencial en lo que es la cadena de producción de alimentos. En España existe desde 2008 una ley que establece sectores considerados estratégicos frente a un ataque terrorista, guerras o situaciones de catástrofe, donde la alimentación aparece en ese listado de 8 actividades básicas. Punto de partida para que el Ministerio de Agricultura pudiese validar el funcionamiento de todo lo que involucre tal misión. Solo hubo que modificar alguna cláusula puntual para habilitar a comercios minoristas como los concesionarios para que pudieran operar en la provisión de repuestos y servicios, pero Italia no tuvo la misma reacción y sumó además una fuerte presión gremial. Las actividades de los sindicalistas, los defensores de los trabajadores, lamentablemente el sector de la maquinaria agrícola no fue más incluido en la lista de las actividades operativas en Italia. Es una contradicción porque en Italia la cadena agroindustrial es reconocida por el gobierno como una cadena fundamental, estratégica y esencial. Sin embargo, las empresas pueden sostener algún nivel de actividad, siempre que envíen a la prefectura un manifiesto que demuestre que su labor resulta indispensable para garantizar el desenvolvimiento del agro, en la provisión de repuestos o implementos indispensables para las haciendas de Italia. En sintonía con la modalidad de trabajo aplicada por la industria española, de la cual da cuentas Ángel Pérez, periodista agroalimentario, redactor para el grupo de comunicación Interempresas, especializado en este ámbito. No se trata ahora de hacer stock, de ir acumulando stock de cara a los próximos meses, sino simplemente de cubrir la demanda para la situación actual. El gobierno dice, bueno, pues aquí tenemos que pegar un cerrojazo y empezar a hablar de trabajadores, y de aquellos trabajadores que no sean indispensables. Y estoy hablando ya del 29 de marzo, trabajadores no indispensables no pueden ir a trabajar. Es decir, aunque tu empresa pueda trabajar, tú tienes que satisfacer lo que es la demanda urgente e indispensable de tu mercado. Se trabaja por turnos para precisamente evitar el contacto personal, con lo cual al trabajar por turnos se reduce la productividad, también se ha reducido la jornada de trabajo, no son jornadas de 8 horas, en muchos casos son jornadas de 4 horas, con lo cual, lógicamente, todo el nivel de facturación y de servicio ha descendido de manera notable. Fabio Ricci, gerente general adjunto de Federunacoma, la Federación Italiana de Constructores de Maquinarias Agrícolas, asegura que 50% de las fábricas de su país están funcionando para abastecer requerimientos puntuales y afectados por la falta del suministro de partes o componentes. Con personal muy reducido para respetar el distanciamiento obligatorio de las personas, suministrando todos los elementos de seguridad convenidos y siendo muy estrictos en la sanitización de los ambientes de trabajo. 4 de mayo comienza en Italia la fase 2. Entonces esperamos en una apertura del gobierno italiano por las actividades, todas las actividades económicas presuponen una reorganización del modelo de producción, de las líneas de producciones y de los lugares de trabajo.
la industria de maquinaria agrícola, las fábricas de Kuhn, las fábricas de Sulky, las fábricas de Monosem, las fábricas para citar las grandes empresas francesas de maquinaria agrícola, están todas paradas. Los servicios de entrega de piezas están funcionando. Acá en Europa existen ventajas, que hay un sistema de red de contención. Así como para una fábrica, cuando acá están todos parados, el Estado francés le paga el 80% del sueldo. O sea que no hay riesgo de quiebras de pymes. La reactivación de la industria de maquinarias agrícolas a nivel mundial se verá resentida por este receso productivo de los fabricantes de Italia, ya que uno de los rubros más fuertes en la península es la producción de partes y componentes. No solo la industria argentina está preocupada, ma la industria mundial de la maquinaria agrícola, porque los fabricantes de componentes italianos son proveedores de muchos fabricantes de maquinaria agrícola, lo más importante en el mundo. En estas semanas hemos visto cómo, de no tener problemas en lo que eran con proveedores a cortísimo plazo, se ha empezado a ver ya problemas, o se ha reducido de 3 meses a un mes y medio. Sobre todo de Italia. O sea, en el momento que Italia ha cerrado, en España hay muchísimos fabricantes que dependen de proveedores italianos. Entonces, si ellos no producen, aquí no se puede producir. Habiendo ajustado protocolos para evitar las posibilidades de contagio, como el distanciamiento, uso de elementos de resguardo, sanidad, trasladarse en forma individual en automóviles y aplicar al máximo posible el teletrabajo, la industria española está dando la seguridad necesaria al sector primario de la producción, que ingresa ahora en el periodo álgido de labor. El gerente de Finca Vizcarra, establecimiento de carácter familiar dedicado a la producción de cereales y forrajes, afirma que, salvo por algún retraso en la logística de transporte de los insumos, las granjas están 100% operativas. Nosotros, por ejemplo, acabamos de comprar un tractor, lleva en el concesionario 3 semanas y todavía no nos lo han servido porque no podemos matricularlo, que en principio podríamos funcionar con una matrícula de prueba, pero bueno, tampoco nadie, o sea, ni formalizar contratos ni nada, podemos hacerlo de una forma, digamos, con garantías. Con lo cual, a ver, nos está afectando, pero seguramente somos el sector que menos le está afectando, con creces. Allí ya se han iniciado los trabajos sobre cultivos de forrajes. Por estos días comenzará por sectores la recolección de la fruta. En unos 15 días dará inicio a la cosecha de guisantes, al igual que la recolección de trigo, cebada y más, siguiendo la dinámica tradicional. Sí han resultado afectadas en esta situación aquellas fincas que proveían de materias primas al canal Horeca. Horeca es un acrónimo de hoteles, restaurantes y cafeterías, sector que se ve totalmente resentido en toda Europa por el cierre obligatorio, tal como lo describe el director general de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Podemos hablar de las flores y plantas, podemos hablar del caprino de carne, el vacuno y ovino de carne. Si exceptuamos, digamos, esos sectores que concretamente pues se dirigían al canal Horeca, y no solo en España, sino a nivel de Europa, o sea que puede ser en Francia, Alemania, o sea que es difícil de colocar, digamos, pues esos productos. Si exceptuamos a esos sectores, hay un comportamiento distinto, ¿no? Podemos hablar de frutas y hortalizas que venían enfocados a un canal, bueno, hacia la exportación. Yo creo que están produciendo a un ritmo adecuado. Hoy hay sectores que están muy tocados, como se ha bloqueado el 100% el turismo. Francia es el primer país de turismo del mundo y los restaurantes pesan en la demanda. Tenemos sector hortícola, sector frutícola, que está enormemente, si bien el consumo individual a través del supermercado puede haber aumentado un 10%, cayó el 100% el otro segmento de consumo. Muy fuerte. Hay que entender que España tenemos un sector bodeguero de vino muy potente, muy solvente y con una calidad que está pensando en un cliente élite, que esto por supuesto se va a caer casi todo. El caso, por ejemplo, de la cerveza. El otro día pude hablar con una empresa que se gana la maltería y me decían que están un poco en stand-by.
Los mercados han cambiado mucho en la situación de corona, sobre todo porque los restaurantes y bares y los caterings, cantinas, etcétera, están cerrados desde más o menos 3-4 semanas, y por eso hay un gran cambio de demanda de productos. Gengler es periodista agrario de origen holandés que escribe para medios especializados de los Países Bajos, entre otros, y daba cuenta de una afectación particular para la economía de esa región. El sector en Holanda que tiene grandes problemas económicos es el sector de flores, por ejemplo. Aquellos sectores que venden para exportación es casi imposible y está cayendo hasta el suelo. Italia, a prima facie el país más afectado por la pandemia dentro de la comunidad, no detuvo nunca su producción agropecuaria, aunque aplicó sí algunas restricciones respecto de cantidad de operarios, distanciamiento y reducción de la jornada laboral para ajustar los niveles de stock. Así lo explica uno de los titulares de Cortal Extra Soy, fabricante de alimentos balanceados y creador de un nuevo sistema de alimentación animal que tiene entre sus principales clientes a la hacienda Macarese de la familia Benetton. La situación agropecuaria trabajó siempre como antes. Nosotros 1-2 semanas separamos en casa, todo. Trabajaban solamente los empleados y los obreros. Todos los vendedores se separaron en casa por 2 semanas. Después, lo Estado, el gobierno, nos indicó un protocolo para salir de casa, para trabajar, con un percurso, un recorrido muy fijo, ¿no? Donde uno con un papel va a aclarar lo que está haciendo en aquel momento. Nuestra recomendación es trabajar solamente solo por la mañana, no trabajar en la tarde, solo la mañana, y en la tarde volver a casa y trabajar con la computadora o para teléfono. En este momento la situazione è tranquilla. All'inizio non ti nascondo, German, di essere stato molto spaventato. Poi piano piano abbiamo continuato a lavorare e c'è stato un passaggio che ci ha reso particolarmente orgogliosi di questo lavoro. Quando il Presidente del Consiglio a Reti Unificate ha dichiarato essenziale e strategica la nostra attività, e quindi da lì abbiamo iniziato a convivere con questo virus, con questo nemico invisibile, e diciamo che all'inizio all'interno dell'azienda c'erano molte tensioni. Gli operai erano molto spaventati, noi stessi dirigenti eravamo molto spaventati. Poi abbiamo iniziato ad introdurre dei protocolli di lavoro per aumentare i livelli di sicurezza sanitaria. Si bien la actividad agropecuaria no se ha visto limitada, solo ajustada de alguna manera a ciertos protocolos de sanidad, los agricultores europeos están pidiendo a la Unión medidas urgentes para garantizar la continuidad de sus granjas, por la baja rentabilidad que genera la merma en las ventas con costos en alza. Tomando como ejemplo el sector lácteo, el cierre del canal Horeca produjo una caída de la demanda estimada en un 20% para aquellos establecimientos situados en cercanías de grandes centros turísticos, y la logística de transporte supone ahora un gasto superior. Si todos los restaurantes y todos los bares están parados, no hay, tú pierde una cadena distributiva que era el 20% más o menos del producto lácteo o producto de carne. En cambio subió muchísimo la pregunta, la pedida de alimentos de la grande distribución. Por eso la producción agropecuaria se pone de manera un poquito más distribuita nel territorio. Per il futuro io credo che sicuramente ci sarà una forte riduzione del prezzo
di vendita alla stalla. Non credo ci sia una speculazione sulle materie prime, credo che più o meno l'andamento del costo delle materie prime rimarrà lo stesso. Quello che cambierà molto, almeno quello che sta cambiando a Roma, è la distribuzione dei consumi. Col fatto che i bar, i ristoranti, le pasticcerie sono chiuse, c'è uno spostamento del consumo del latte da latte fresco, perché come ti dicevo Roma è uno dei più grandi bacini d'Europa nel consumo del latte fresco. Macarese es considerado el tambo más grande de Italia e individualmente uno de los más importantes de la Unión Europea. El mismo se sitúa a las afueras de Roma, en un área propia de más de 3.240 hectáreas, sobre las que se asienta, entre otras propiedades, el aeropuerto de Fiumicino. Cuenta con 3.700 vacas, 80 empleados y genera el 15% de la leche que consume la capital italiana. Matteo Boggian es el responsable técnico de esa producción y nos explica cómo están trabajando. Allora, la parte gestionale è rimasta invariata. Continuiamo a produrre latte, continuiamo sempre a produrre gli stessi volumi di latte e quello che è cambiato in maniera molto forte è il contatto umano. Abbiamo istituito dei protocolli di lavoro dove dobbiamo mantenere delle rigide distanze. Gli operai devono rispettare dei protocolli di disinfezione, quindi all'ingresso in azienda possiamo o meno misurare la temperatura. Poi c'è l'obbligo di disinfezione delle mani con delle sostanze a base di alcol. Ci si cambia solamente 2 alla volta negli spogliatoi, dove prima si cambiavano 10 persone, ora se ne cambiano 2. Extremando las medidas de seguridad sanitaria con los protocolos que ha establecido la comisión técnica creada al interno de la hacienda, los niveles de productividad se han logrado sostener invariables justo cuando habían alcanzado máximos históricos para el establecimiento. La produttività è la stessa, anzi ti devo dire che in un momento così difficile abbiamo raggiunto la produzione storica dell'azienda. Abbiamo toccato i 600 quintali, quindi quasi 40 kg di media produttiva. Quando tu sei venuto qui da noi un po' di tempo fa eravamo intorno ai 36-37 kg, ora siamo a 40 kg. Hasta aquí una parte de este trabajo, de este contacto que establecimos con diversos actores de la cadena agropecuaria de la Europa Central para saber cómo se han ajustado en los distintos países para llevar adelante una labor que resulta indispensable. Nos restaría conocer aún cómo atraviesa esta situación el sector pecuario y cuál es la visión de futuro de los responsables en las distintas áreas. Así que les proponemos reencontrarnos la próxima semana para la segunda parte de este informe. Por hoy, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta entonces.